Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Propiedad de la bisectriz. Triángulos, bisectriz. Propiedad de la bisectriz. En este video tutorial aplicaremos la propiedad de la bisectriz. Cabe mencionar que una bisectriz es aquella línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Veamos algunas propiedades. Tenemos aquí un ángulo AOC y tenemos la bisectriz OB. Como puedes observar, sobre la bisectriz tomamos un punto P y bajamos perpendicularmente hacia el lado OC una perpendicular PS y hacemos exactamente lo mismo hacia el lado OA, bajamos una perpendicular PR. Tomamos otro punto B de la bisectriz y bajamos perpendiculares hacia el lado OC y hacia el lado OA. Se van a cumplir las siguientes características. Por ejemplo, el segmento OR es equivalente o congruente al segmento OS, siempre y cuando PR y PS sean perpendiculares. Además, RP y RS son iguales. De igual manera, OA y OC tienen la misma magnitud. Además, AB y BC medirán lo mismo. Esta propiedad nos va a ayudar a resolver todo tipo de ejercicios donde esté involucrada una bisectriz. Cabe mencionar que podemos bajar perpendiculares aplicando esta propiedad. ¿Sabías que la propiedad de la bisectriz se puede demostrar por congruencia de triángulos? Veamos aquí un ejemplo. Así es, tenemos una bisectriz. ¿De qué forma nos damos cuenta que es una bisectriz? Observamos que es una bisectriz debido a que observamos que hay ángulos congruentes. De tal manera que esto nos implicaría que el valor de A tiene que ser igual a 5 y que el valor de B es igual a 6. Entonces, aquí nos piden solucionar este detalle, hallar el valor de A más B. Estos dos lados son equivalentes, son iguales, tienen la misma magnitud por propiedad de la bisectriz, y estos lados también tienen la misma magnitud por la misma propiedad. Por lo tanto, el valor de A más B quedaría definido por esos valores. Esto quiere decir que el valor de A más B equivalentemente a 11. Entonces, observa qué importante es esta propiedad de la bisectriz para poder determinar algunos segmentos o ángulos establecidos dentro de las figuras. Ejercicios de aplicación. Tenemos aquí un grupo de 4 ejercicios de aplicación. Bien, el ejercicio número 1. Estamos hablando de los mismos valores. Entonces, cuando se cumple esto dentro de una figura como la que estamos observando, esto indica que solo se va a cumplir cuando la línea que divide al ángulo mayor es una bisectriz. Esto implicaría entonces que el valor de X es equivalentemente a 30 grados. Segundo ejercicio. Observamos nuevamente dos lados congruentes y ángulos congruentes. Entonces podríamos aplicar nuestra propiedad de congruencia que nos dice lado, ángulo, lado. Nuevamente tendríamos lado, ángulo, lado. Estamos hablando de que es una bisectriz y esto implicaría que el valor de X sea equivalentemente a 60 grados. En el ejemplo número 3 hay una pequeña variante. Así es, tenemos una bisectriz en la cual implica el valor de X, que es justo lo que nos están solicitando. Entonces, esto es una bisectriz. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque está dividiendo el ángulo en dos partes iguales del valor de alfa. Entonces, desde el momento que hemos observado que es una bisectriz, podríamos establecer estos valores para estos lados. Ahora, aplicando nuestro teorema de Pitágoras, podríamos encontrar el valor de X. O también, aplicando nuestra propiedad de triángulos rectángulos notables, obtenemos el valor de X. Aplicamos Pitágoras o triángulo rectángulo notable.
Por lo tanto, el valor de x equivale a 5. Observemos el ejercicio número 4, que enfoca directamente la propiedad principal que hemos estudiado en este tema. Esto significa que A tomará el valor de 4, puesto que hemos determinado que es una bisectriz la que está dividiendo, B es igual a 6. Por lo tanto, el valor de A más B equivale a 10. Entonces, como puedes observar, esta propiedad de la bisectriz es muy práctica para resolver todo tipo de ejercicios con estos tipos de modelos. Ahora, podemos tener figuras un poco más complejas, pero la propiedad sigue funcionando de la misma forma. Aquí tenemos un grupo de 4 ejercicios. Nuevamente aparece la propiedad de la bisectriz y tenemos líneas que están bajando perpendicularmente a cada lado del ángulo. Entonces, todas estas condiciones establecen lo siguiente, que M es equivalente a 5, N es equivalente a 4 y P es equivalente a 3, gracias a la propiedad de la bisectriz. Por lo tanto, debido a la propiedad de la bisectriz, podríamos decir de que M más N más P sería la suma de todos estos lados. Así es, observamos que el desarrollo es muy sencillo, pero no podríamos establecerlo salvo por intuición si es que no conociéramos la propiedad de la bisectriz. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos aquí un ángulo que está dividido en dos partes iguales y no solo eso, hay un punto en esa bisectriz que baja perpendicularmente a los lados del ángulo. Por lo tanto, esto significaría que esos dos segmentos tendrán el mismo valor o serán congruentes. Esto significa que 3a menos 10 es igual a A. Hasta aquí termina nuestro concepto geométrico para poder aplicar nuestro desarrollo algebraico. 2a igual a 10 y por lo tanto el valor de A equivalentemente a 5. En el ejercicio número 7 nos piden calcular el valor de x. Nuevamente tenemos una bisectriz. Esto significa que hay dos lados que son equivalentes. Por propiedad general sabemos que x más 2 equivale a 7. Eso es suficiente para obtener el valor de x, gracias a la propiedad de la bisectriz. En el ejercicio 8 nos piden calcular x. Nuevamente tenemos la propiedad de la bisectriz. Esto significa que por propiedad podríamos indicar que x más 4 equivale a 6. Y de esta forma tendríamos un resultado para x igual a 2. Entonces, como puedes observar, esta propiedad es muy práctica y sencilla de elaborar y nos permitiría solucionar todo tipo de ejercicios bajo estas condiciones de propiedad de la bisectriz. No te olvides también el comportamiento que tienen aquellos valores que tomamos en la bisectriz y que bajamos perpendicularmente a cada lado del ángulo. Veamos estos ejercicios. En el ejercicio número 9 nos piden calcular el valor de x, si el valor de AC es igual a 11. Así es, tenemos una bisectriz. Y gracias a la propiedad de la bisectriz, podríamos decir lo siguiente. Si este valor equivale a A, entonces esto equivale a A. Si AB es igual a 7, entonces significa que AF también vale 7. Pero nos han dado un dato, nos han dicho que el valor de AC es igual a 11. Por lo tanto, podríamos establecer esta condición. AC es igual a F más FC. Solo para establecer nuestro concepto. Como el valor de AC equivale a 11 y AF equivale a 7, entonces FC, que es el valor que me están pidiendo, equivale a X. Resolvemos esta expresión algebraica y obtenemos el valor de X. En el ejercicio número 10 tenemos bisectriz. Entonces, por propiedad de la bisectriz, sabemos que este lado equivale a 5.
y a nosotros nos están solicitando el valor de AF. Con eso sería suficiente para saber que el valor de AF equivale a 11. Veamos el ejercicio número 12. Nuevamente tenemos dos bisectrices. Entonces, en el ángulo DC y la prolongación de B, tendríamos lo siguiente. Estos dos lados son equivalentes, por lo tanto, y encima forman un ángulo de 90 grados. Esto significa que es una bisectriz. Esto quiere decir que este ángulo también equivale a X. Como se trata de un triángulo rectángulo, podríamos decir que 2x más 36 igual a 90. Estamos ahora en esta expresión algebraica que la vamos a desarrollar. Hemos despejado 2x y por lo tanto el valor de x equivale a 27 grados, gracias a la propiedad de la bisectriz y gracias a la propiedad fundamental de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Observemos el ejercicio número 12. Nuevamente tenemos dos bisectrices. Esto significaría que este valor equivale a 6 por propiedad de la bisectriz, aunque la representación gráfica no me ayude en esa conclusión, pero por propiedad sabemos que eso equivale a 6. En el ángulo θ, este valor también equivale a 6. Por lo tanto, el valor de AB es equivalentemente a 12. Veamos estos ejercicios. Bien, acá tenemos un punto y tenemos líneas perpendiculares. Por lo tanto, automáticamente, y aparte de ello, me están diciendo en el ejercicio que OP es una bisectriz. Esto significa que podríamos establecer una igualdad entre 3x más 6 y 3a más 9. Tenemos 3x más 6 igual a 3a más menos 9. Despejamos la variable. Bajo estas condiciones, factorizamos 3, simplificamos y tenemos el valor de x menos a, igual a menos 5. Veamos en la número 14. Nos han indicado que alfa más beta igual a 60 grados. Voy a bajar una perpendicular y aquí también trazo otra perpendicular. De tal forma que este valor equivalente a 6 y esta otra perpendicular equivalentemente a 6. Esto significa que son bisectrices. Por lo tanto, en la parte superior también tendría una bisectriz. Esto indicaría que x es igual a beta. Y esto vendría a ser alfa. Nosotros sabemos que alfa más beta igual a 60 grados. Y nos piden el valor de x. Como alfa, beta y x tienen el mismo valor, esto significa que x equivale a 30 grados. Veamos el ejercicio número 15. Así es una bisectriz. Por lo tanto, tenemos esta relación. Factorizamos y tenemos la siguiente expresión. Pero sabemos que θ más phi es igual a 80 grados. Por lo tanto, el valor de x es equivalentemente a 10 grados.
Reforzaremos lo aprendido. Vamos a desarrollar 2 ejercicios adicionales y dejaremos un complemento para que el estudiante pueda practicar. Nuevamente tenemos nuestra primera propiedad. A equivalentemente a 3, B equivalentemente a 4. Por lo tanto, el valor de A más B equivale a 7. En el ejercicio número 2 tenemos una bisectriz, por lo tanto esto equivale a 7. Tenemos un triángulo rectángulo, el cual podríamos desarrollar a través del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es equivalente a la hipotenusa al cuadrado. Efectuamos y obtenemos un valor para x. Bien, esto sería todo con este tipo de ejercicios y se les deja aquí una continuación de ejercicios para que puedan practicar. Cabe mencionar que este grupo de ejercicios